Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión virtual. Este material tiene por objetivo el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Para ello, se ha desarrollado en videos ejercicios resueltos que permitirán ayudarlos a resolver problemas relacionados con asíntotas horizontales. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante determina las ecuaciones de las asíntotas horizontales usando límites al infinito. Contenido de la sesión. Durante la sesión desarrollaremos los temas de asíntotas horizontales y límites infinitos. Empecemos el desarrollo de la sesión investigando el comportamiento de la función f definida por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado más 1, cuando x se hace muy grande. Dicho análisis lo haremos por medio de una tabla, tabulando valores cuando x se hace muy grande. En la tabla colocaremos valores para x, que al ser reemplazados en la función nos darán valores para f de x. Los valores que consideraremos para x son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, el 50, el 100 y el 1000. Al reemplazar 0 en la función obtenemos menos 1. Al reemplazar 1 en la función obtenemos 0. Al reemplazar 2 en la función, trabajando con 6 decimales, obtenemos 0,6000000. Al reemplazar el 3 en la función, obtenemos 0,8000000, trabajando con 6 decimales. Al reemplazar 4 en la función, obtenemos 0,8822353, trabajando también con 6 decimales. Al reemplazar 5 en la función, obtenemos 0,923077, trabajando con 6 decimales. Al reemplazar el 10 en la función, obtenemos 0,980198 con 6 decimales. Al reemplazar 50 en la función, obtenemos 0,999200, trabajando con 6 decimales. Al reemplazar 100 en la función, obtenemos 0,999800, trabajando con 6 decimales. Al reemplazar 1000 en la función, obtenemos 0,999998 con 6 decimales. De esta tabla notamos que al tomar valores para la variable x suficientemente grandes, los valores de la función se acercan tanto como queramos a 1. Seguidamente trazamos la gráfica de la función. Podemos visualizar que los valores de la función se acercan a 1, tanto como queramos, al tomar valores de x lo suficientemente grandes. Esta situación la podemos simbolizar mediante el símbolo del límite, de modo que el límite de la función que estamos analizando, cuando x tome valores lo suficientemente grandes, será igual a 1. A continuación investiguemos el comportamiento de la función cuando x se hace muy grande, pero negativamente. Para dicho análisis, elaboraremos una tabla. Tabularemos valores para la variable x cuando ésta tome valores muy grandes pero negativos. Y observaremos los valores de la imagen de la función. Los valores que utilizaremos para la variable x serán el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 10, el menos 50, el menos 100 y el menos 1000. Al reemplazar 0 en la función obtenemos el valor de menos 1. Al reemplazar el valor de menos 1 en la función obtenemos el valor de 0.
Al reemplazar el valor de menos 2 en la función obtenemos el valor de 0.6000000. Trabajaremos las imágenes de la función con 6 decimales. Al reemplazar el valor de menos 3 en la función obtenemos el valor de 0.8000000. Al reemplazar el valor de menos 4 en la función obtenemos el valor de 0.882353. Al reemplazar el valor de menos 5 en la función obtenemos el valor de 0.923077. Al reemplazar el valor de menos 10 en la función obtenemos el valor de 0.980198. Al reemplazar el valor de menos 50 en la función obtenemos el valor de 0.999200. Al reemplazar el valor de menos 100 en la función obtenemos el valor de 0.999800. Al reemplazar el valor de menos 1000 en la función obtenemos el valor de 0.999998. De esta tabla notamos que al tomar valores para x lo suficientemente grandes pero negativos, los valores de la función se acercan tanto como querramos a 1. Seguidamente trazaremos la gráfica de la función. Podemos visualizar que los valores de la función se acercan a 1 tanto como queremos, al tomar valores para x lo suficientemente grandes pero negativos. Esta situación la podemos simbolizar mediante el símbolo de límite, de modo que el límite de la función que estamos analizando, cuando x toma valores lo suficientemente grandes pero negativos, será igual a 1. A continuación definiremos la asíntota horizontal derecha. La recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si se cumple alguna o ambas de las condiciones. ¿Qué condiciones? Si el límite de la función, cuando x toma valores muy grandes, este resultado es igual a L. O en todo caso, cuando notamos que la gráfica de una función, los valores de f de x de la función se pueden hacer tan cercanos a L como queramos al tomar valores lo suficientemente grandes y positivos. A continuación definiremos la asíntota horizontal izquierda. La recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si se cumple alguna o ambas de las condiciones. ¿Qué condiciones? Si el límite de la función, cuando x tome valores lo suficientemente grandes pero negativos, si es igual a L. O en todo caso, si tenemos la gráfica de una función y notamos que los valores de la función se pueden hacer tan cercanos a L como queramos al tomar valores para la variable x lo suficientemente grandes en magnitud y negativos. Ejemplo número 1. Dada la función x al cuadrado menos 1 entre 2x al cuadrado más 1. Nos piden determinar, usando límites, las ecuaciones de las asíntotas horizontales de la función. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando el dominio de la función. Esta función notamos que no tiene restricciones. Al no tener restricciones, ya que su denominador jamás será igual a 0, el dominio de la función será el conjunto de los números reales. Seguidamente determinaremos la ecuación de la asíntota horizontal derecha, analizando el límite de la función en el infinito. A continuación evaluaremos el infinito en la función. Al reemplazar el infinito en el numerador, la parte del numerador nos quedará infinito al cuadrado menos 1, y eso será igual a infinito. Reemplazamos el infinito en el denominador y nos queda infinito al cuadrado por 2 más 1. De esta forma, la fórmula indeterminada será igual a infinito en la parte del numerador
infinito en la parte del denominador, lo que se conoce como infinito sobre infinito. Reconocemos que la función es del tipo racional, de modo que si queremos levantar esta forma indeterminada, debemos dividir cada uno de los términos de la función racional entre la variable elevado al mayor exponente de toda la expresión. Es decir, debemos dividir cada uno de los términos de la expresión entre x al cuadrado, como se muestra en la imagen. Seguidamente simplificaremos. Luego podemos evaluar el infinito en la función. Al evaluar el infinito en el numerador, tenemos 1 sobre infinito al cuadrado, y eso nos da 0. Evaluamos el infinito en el denominador, y nos queda 1 sobre infinito al cuadrado, y eso nos da 0. Simplificando obtenemos para el numerador 1 menos 0, y para el denominador 2 menos 0, de donde obtenemos el valor de 1 medio. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota horizontal derecha será igual a y igual a 1 medio. A continuación determinaremos la ecuación de la asíntota horizontal izquierda, para lo cual analizaremos el límite de la función en el menos infinito. Para determinar este límite, evaluaremos el menos infinito en la función. Al evaluar el menos infinito en el numerador de la función, tenemos menos infinito al cuadrado menos 1. Esto será igual a infinito. Para el denominador, evaluamos el menos infinito, lo elevamos al cuadrado por 2 más 1. Esto será igual a infinito, de donde obtenemos la forma indeterminada infinito sobre infinito. Para levantar esta forma indeterminada, dividimos cada uno de los términos de la función racional entre la variable elevado al mayor exponente de toda la expresión. Dicho de otra manera, dividimos cada uno de los términos de la expresión entre x al cuadrado. Al reducir, obtenemos la expresión equivalente que se muestra en la imagen. Seguidamente evaluamos el menos infinito en la función. Si evaluamos el menos infinito, en el numerador nos quedará la expresión 1 entre menos infinito al cuadrado será igual a 0. Para el denominador, evaluamos el menos infinito. 1 entre menos infinito al cuadrado nos da 0. En el numerador nos estará quedando 1 menos 0 y en el denominador 2 más 0. Al reducir obtenemos el valor de 1 medio. Por lo tanto, la ecuación de la asíntota horizontal izquierda será igual a y igual a 1 medio. Ejemplo número 2. Dada la función f(x) igual a 1 menos raíz de x entre x más 1, nos piden determinar, usando límites, las ecuaciones de las asíntotas horizontales. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando el dominio de la función. Expresaremos este dominio mediante un conjunto, de modo que el dominio expresado como un conjunto será igual a aquellos valores que están dentro del conjunto de los reales pero que cumplan cierta condición. ¿Cuál? Observamos la función. Al observar la función observamos un radical con índice par. Lo que está dentro de este radical tendrá que ser mayor o igual a 0. También notamos que el denominador de la fracción debe ser distinto a 0. Incluiremos dentro de las restricciones que el denominador no podrá ser 0. En esta segunda restricción, el valor de x que no podríamos utilizar es el menos 1. De modo que el dominio de nuestra función será aquellos valores mayores o iguales a 0 sin considerar el menos 1. Ya que el menos 1 no es una cantidad mayor o igual a 0, nuestro dominio quedará igual a todos aquellos valores mayores o iguales a 0. En forma de intervalo serán aquellos valores que estén cerrado en 0 y abierto en el infinito. A partir de este dominio podemos concluir rápidamente que nuestra función carece de asíntota horizontal izquierda. Entonces lo que podemos determinar será la ecuación de la asíntota horizontal derecha, analizando el límite de la función en el infinito. Para el cálculo de este límite evaluaremos el infinito en la función. Al evaluar el infinito en el numerador,
obtenemos 1 menos raíz de infinito, y eso será igual a menos infinito. Al evaluar el infinito en el denominador, nos da infinito más 1 y obtenemos infinito. De modo que la forma indeterminada será igual a menos infinito entre infinito. Para levantar esta forma indeterminada, dividiremos cada uno de los términos de la función entre x. Al simplificar obtenemos la expresión que se muestra en la imagen. Seguidamente evaluaremos el infinito en la función. Al evaluar el infinito en el numerador obtenemos 1 entre infinito, eso cambia por 0. 1 entre raíz de infinito también nos da 0. En el denominador, 1 entre infinito nos da 0. De modo que en el numerador nos está quedando 0 menos 0 y en el denominador 1 más 0. Al reducir obtenemos el valor de 0. Por lo tanto, la ecuación de la sínota horizontal derecha será igual a y igual a 0. Ejemplo número 3. Dada la función definida por tramos que se muestra en la imagen, nos piden determinar, usando límites, las ecuaciones de las asínotas horizontales de la función. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando el dominio de la función. Reconocemos que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Seguidamente determinaremos la ecuación de la asínota horizontal derecha. Para eso analizaremos el límite de la función en el infinito. Como la función está definida por tramos, consideraremos la expresión menos x entre x más 1, ya que los valores lo suficientemente grandes pero positivos están incluidos en esta segunda parte. A continuación evaluaremos el infinito en la función. Al evaluar el infinito, en el numerador nos quedará menos infinito y en el denominador nos quedará infinito. Para levantar esta forma indeterminada debemos dividir cada uno de los términos de la expresión entre la variable x. Luego de reducir obtenemos la expresión que se muestra en la imagen. A continuación evaluaremos el infinito en la función. Al evaluar el infinito en el denominador obtenemos 1 entre infinito, esto nos da 0. Al reducir nos estará quedando menos 1 entre 1 más 0, lo cual será igual a menos 1. Por lo tanto, la ecuación de la asínota horizontal derecha será igual a y igual a menos 1. Seguidamente determinaremos la ecuación de la asínota horizontal izquierda. Para determinar esta ecuación, debemos analizar el límite de la función en el menos infinito. Como la ecuación está definida por tramos, debemos considerar la expresión x más 1 entre x menos 1, ya que el menos infinito es un valor menor a menos 1. A continuación evaluaremos el menos infinito en el numerador y en el denominador de la expresión. Al evaluar en el numerador nos da menos infinito y en el denominador nos da menos infinito. Notamos que la forma indeterminada que hemos encontrado es menos infinito sobre menos infinito. Para levantar esta forma indeterminada, dividiremos cada uno de los términos de la expresión entre la variable x. Al reducir, obtenemos la expresión que se muestra en la imagen. Seguidamente evaluaremos el menos infinito en la función. Al evaluar el menos infinito en el numerador obtenemos 1 entre menos infinito lo cambiamos por 0. Para el denominador, 1 entre menos infinito también lo cambiamos por 0. ¿De dónde obtenemos? 1 más 0 entre 1 menos 0. Al reducir, esto nos da 1. Por lo tanto, la ecuación de la asínota horizontal izquierda será igual a y igual a 1. A continuación hablaremos acerca de límites infinitos en el infinito. Sea la función f definida en algún intervalo abierto en A hasta abierto en el infinito. Entonces, esta notación que observamos en la imagen se utiliza para indicar que los valores de la función se hacen más grandes para valores de x lo suficientemente grandes tal como se muestra en la imagen. Un significado similar está asociado con los siguientes símbolos. Esta notación se utiliza para indicar que los valores de la función se hacen más grandes en magnitud y negativos para los valores de x muy grandes, como se muestra en la imagen. Un caso similar está asociado con el siguiente símbolo. Esta notación se utiliza para indicar que los valores de la función
se hacen más grandes para valores de x muy grandes en magnitud y negativos, como se muestra en la imagen. Finalmente, un significado similar estará asociado al siguiente símbolo. Esta notación se usa para indicar que los valores de la función se hacen más grandes en magnitud y negativos para valores de x muy grandes en magnitud y negativos también, como se muestra en la imagen. Ejemplo número 4. Nos piden trazar la gráfica de un ejemplo de una función que satisfaga las siguientes condiciones. La primera, que el límite de la función cuando x tome valores lo suficientemente grandes sea igual a menos 1. Segunda condición, el límite de la función cuando x tome valores muy grandes pero negativos sea igual a 1. Tercera condición, que el límite de la función cuando x tome valores cercanos a menos 2 sea igual a 3. Cuarta condición, el límite de la función cuando x tome valores mayores y cercanos a 2 sea igual a infinito. Quinta condición, el límite de la función cuando x tome valores menores y cercanos a 2 sea igual a menos infinito. Y sexta condición, que f menos 2 sea igual a 0. El análisis de cada una de estas condiciones la llevaremos al plano cartesiano. La primera condición nos dice que el límite de la función, cuando x tome valores lo suficientemente grandes, estos valores deben ser muy próximos a menos 1. En la gráfica colocaremos valores muy próximos a menos 1. En el plano cartesiano colocaremos cuando los valores de la función son valores muy grandes, es decir, están muy a la derecha, la curva se aproxima a menos 1. La segunda condición nos dice el límite de la función cuando x tome valores muy grandes pero negativos. Estos valores deben salir valores muy cercanos a 1. En el plano cartesiano colocaremos para valores que están muy a la izquierda, la curva se aproxima a 1. La tercera condición nos dice que el límite de la función cuando x toma valores mayores a menos 2 es igual a 3. En la gráfica ubicamos para valores que estén cercanos a menos 2, tanto por derecha como por izquierda, los valores deben ser muy cercanos a 3. La siguiente condición nos dice que el límite de la función cuando x tome valores mayores y cercanos a 2 debe salir valores lo suficientemente grandes. Ubiquemos el 2 en el plano cartesiano, valores mayores a 2. Las segundas componentes deben ser valores lo suficientemente grandes. Para la quinta condición nos dice que el límite de la función cuando x tome valores menores y cercanos a 2, esto nos debe salir valores lo suficientemente grandes pero negativos. En el plano cartesiano ubicamos el valor de 2. Ubicamos valores menores y cercanos a 2. La curva debe tomar valores lo suficientemente grandes pero negativos. La última condición nos dice que f menos 2 es igual a 0. Cuando x vale menos 2, su imagen es 0. Eso está representado por un par ordenado. El par ordenado menos 2, 0. Con esto hemos garantizado que la función cumple las 6 condiciones. Opcionalmente podemos conectar estos pedacitos que hemos ido trazando mediante curvas. Ten en cuenta que esa forma de conectar no es la única. Pueden haber varias formas. El requisito indispensable es que tiene que ser una función. Visualmente, al trazar líneas verticales, jamás esa línea vertical, por el lugar donde la trace, puede cortar a la gráfica de mi función en 2 puntos. Bibliografía. Para la elaboración de este material, nos apoyamos en el libro James Stewart, edición 2012, que lleva por nombre Cálculo de una variable, trascendentes tempranas. Continúa con las actividades propuestas en la sesión. Este material ha sido producido para el curso de Cálculo 1 por
Juan Manuel Matos Quevedo.